¿Qué entendemos por perfeccionamiento? ¿Qué entendemos por perfeccionar o por perfecto? Cuando el Señor nos dice, sed perfectos, y para ello lograr lo que dice la Escritura, hablando de shelemut, o de ese perfeccionamiento. Salmos 101:6. Salmos 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quién es el que sirve al Señor? El que anda en el camino de la perfección. Por lo tanto, lo más resaltante es el perfeccionamiento. Es el hecho de nunca pensar que tenemos un techo, un tope, sino que siempre estamos queriendo ir más allá. Dentro de la Torá y lo que enseñan los rabinos, cuando se habla de perfeccionamiento es el transitar de una forma en la cual jamás nos cansemos de mejorar, de crecer, de trabajar y de lograr todos estos aspectos. El perfeccionamiento tiene que ver con cada día dar más allá de nuestra fuerza. De alguna manera trascender en todo aquello que nosotros nos establecemos. Por lo tanto, en el momento que creemos que estamos avanzando, tienen que surgir en nosotros nuevos retos, nuevos objetivos. Tenemos que superarnos a nosotros mismos cada día. Y en ese transitar, entonces nos dice que debemos andar en el camino de la perfección. Por lo tanto, la perfección no es un lugar a donde llegamos, sino una vía que recorremos. El perfeccionamiento, la perfección, no es el punto a donde llegamos, sino es el camino que recorremos. Por ser un camino que recorremos, entonces el llegar a ser perfectos ya dependería es del Eterno. Nuestro deber es siempre perfeccionarnos, Quiere decir que no debemos parar. Pablo dice, yo no creo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, sigo adelante. Esa visión de siempre pensar que no lo hemos alcanzado, esa sensación de insatisfacción espiritual, de anhelar más, de querer más, es lo que nos permite siempre trazarnos objetivos, metas, retos. Siempre estamos buscando un escalón más. Y en ese sentido es el andar el camino de la perfección. Estando en ese camino es la única manera de poder servir. Por lo tanto, cada vez que nosotros estamos viendo todos estos elementos que se acaban de mencionar, tiene que ser un asunto diario. Pero para llegar a ello, necesitamos algo que nos mida. Tiene que haber algo que nos mida para de esta forma determinar qué tanto avanzamos o no. ¿Cómo se hace secularmente para saber si alguien ha captado o ha aprendido algo? ¿Cómo se hace secularmente para saber si alguien ha captado o ha aprendido algo? ¿Prueba o una evaluación? Una prueba o evaluación, ahí la tienen, tefilá. La tefilá es la forma de probarnos o evaluarnos. Ahora, ¿cómo nos probamos y nos evaluamos? Porque hay dos elementos que trabajan de forma simultánea: la oración y el estudio. Hay dos elementos que nos permiten que esta prueba de evaluación se dé. La tefilá, ¿ok? Por lo tanto, la oración es la que nos permite tener una relación con el Eterno. El conocimiento, o mejor dicho, el estudio, es lo que nos permite conocer a aquel con el que nos queremos relacionar. Si nosotros una de estas dos las descuidamos, nos vamos a ver afectados. Porque si estudio solamente, conozco mucho de alguien, pero no me relaciono con él. Y si tengo mucha oración, de alguna manera me estoy relacionando con alguien que desconozco. Y ya que el estudio no solamente me permite conocer con aquel con el que quiero relacionarme, sino que también me permite conocerme quién soy yo, dependiendo de la visión de aquel que me creó. Yo tengo una visión de mí, la que me da el mundo, la que tengo yo y la del Señor.
La visión que tengo mía es la del eterno, la del mundo y yo. Por lo tanto, pudiéramos hablar que de la misma persona se pueden tener tres visiones, pero tenemos que buscar la del eterno. Pudiéramos tener una visión de un yo real que tiene que ver con el mundo, o podemos tener una visión idealista, que es la que poseo yo, y una visión verdadera del eterno. Hay un yo realista, un yo idealista y un yo verdadero. El yo real, el que el mundo establece. El yo idealista, como yo me veo, como yo quiero ser. Y el yo verdadero es lo que nos muestra la Torá a través del diseño por el cual yo fui creado. Por lo tanto, el estudio no solamente me permite acercarme y relacionarme con el Eterno, sino también me permite conocerme a mí mismo. Cuando yo me conozco a mí mismo en base a lo que establece el Eterno, entonces puedo hacer una verdadera tefilá. Yo no puedo hacer una tefilá sin un conocimiento, porque no sé con qué medirme, no sé con qué compararme. No hay un punto en el cual yo poder establecer una relación para saber lo que yo soy en función de lo que el Señor demanda. Porque si no conozco la Torá, a mi juicio, bajo estas visiones, puedo tener un concepto muy subjetivo de mí y pensar que estoy aprobado. La palabra dice que hay caminos del hombre que para su juicio son, pero su fin ¿cuál es? Entonces, ya que es así, yo no puedo evaluarme bajo el criterio ni del mundo, que vendría a ser el yo realista, ni el criterio de mí mismo, que pudiera ser un yo idealista, sino bajo el criterio del Eterno, que sería ese yo verdadero, esa verdad sin los velos. Para hacerlo necesito el estudio, que es el que me permite conocer al Eterno y conocerme a mí mismo, y de esta forma la oración es donde yo tengo esta relación con aquel que me está midiendo. Por lo tanto, la única manera de servir al Señor es andando en el camino de la perfección. ¿Cómo yo puedo caminar en la perfección? Teniendo esa determinación de todos los días adquirir un compromiso y establecerme objetivos, aunque este es un objetivo de fin, vamos a poner por aquí, establecerme objetivos o metas a corto plazo, para saber qué tanto puedo cambiar. Resulta que yo tengo un área en mi vida que tengo que mejorar, y es el hecho que de alguna forma soy perfeccionista, no me doy el espacio para cometer errores. Eso tengo que mejorarlo, porque de alguna forma siempre voy a tener la vara muy arriba y no voy a aceptar ni voy a entender que en este camino de alguna manera voy a fallar. Y eso no es justificar los errores, simplemente es entender que los podemos llegar a cometer y que eso es parte de este camino. El error de alguna forma nos mide y nos muestra en qué condición estamos, que no hemos superado ciertas cosas en la vida y que debemos enfocarnos en trabajar en ellas. Lo que pasa es que la visión que tenemos nosotros, lamentablemente, por el mundo, es que nosotros nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Nosotros estamos más pendientes de los errores que nuestras virtudes. Si nosotros nos vemos más en todo aquello que es bueno, que es correcto, que es una virtud, esas áreas que son mis fortalezas pudieran ser las herramientas que me ayuden a superar mis debilidades. Pero como tengo a veces la visión siempre puesta en los errores o en lo malo, todo lo bueno, todo lo que yo poseo, de alguna manera no lo estoy usando, no lo estoy valorando, porque tampoco es que somos tan malos. Lo que pasa es que no somos completamente buenos. Entonces, que yo lo repita o yo lo repita puede ser uno, por desconocimiento, uno porque es parte del proceso y otro por un acto de rebeldía. Si es por desconocimiento y es hacia el Eterno, sería el pecado con el índice más bajo o con el mínimo de consecuencia. Si es hacia el prójimo, sería la transgresión con el mínimo de consecuencia. Si es producto del proceso y es al Eterno o es al hombre, sería o un pecado o una transgresión de un nivel medio en el cual tenemos consecuencias, porque estamos entendidos que hay una lucha entre el hombre interior y el alma. Pero si es un acto de rebeldía y en eso permanece y se transforma ya en obstinación,
sería un acto netamente condenable, producto que estamos no solamente atentando contra el Eterno, sino también pudiéramos estar atentando contra el prójimo. Por lo tanto, quiere decir que aquello que hacemos con premeditación y estamos entendido que está mal, es juzgado de forma más severa que aquel que de alguna manera lo desconoce y lamentablemente está fallando sin darse cuenta, o aquel que está consciente de eso que tiene como error o como problema y que en un momento dado se presenta algo y supera la prueba, pero en un descuido lamentablemente falló. Del mismo punto, en un momento ganó, pero en otro momento perdió, pero se vuelve a levantar. En ese sentido, entonces, la forma de verlo es simplemente una consecuencia media. Hay tres planos dentro de lo que es el acto de desobedecer. Por eso es que he visto esa forma. Ahora, eso no quiere decir que la persona esté descalificada. Simplemente quiere decir, ojo, tienes que enfocarte más en esto. Lo que te está diciendo es que tienes todavía aquí un problema. Por eso es que la palabra dice, aquel que crea estar firme, porque él a su juicio pudiera tener una visión de que no, yo estoy bien, yo no tengo problema, no sé qué. Bueno, como vimos en el Olam Nisaniot, vamos a empezar a ver una serie de pruebas que nos van a mostrar que realmente no es así como pensamos. Por eso Pablo, en su carta a los Romanos 12, dice que no podemos tener un concepto nosotros mismos mayor que aquel que el Señor nos ha dado. Entonces siempre, en algún área de nuestra vida, podemos tener alguna falla, podemos cometer algún error. Eso no significa que estamos descalificados, eso significa que necesitamos invertir más tiempo. Pero para darnos cuenta del error, yo necesito conocer este diseño original que es con el que yo me mido, con el que yo me comparo. Y la única forma de hacerlo es con el estudio y con la oración. De allí la importancia de la tefilá, porque la tefilá es la prueba de evaluación que nos hacemos a nosotros mismos. Ahora, si nos vamos a caer a mentir a nosotros mismos, ya eso sería otra cosa. Pero estamos claros, si somos objetivos, que debemos darnos cuenta, oye, esto es un problema. Al menos que dentro de su sistema de creencias, en base a la formación que tiene, de pronto lo que en la Torá puede ser un problema, o a la vista de otro, para él de pronto no. Y en el momento de hacer tefilá, no se da cuenta que es un problema. Por eso la importancia de orar y estudiar, porque más allá del sistema de creencias que yo poseo, la Torá me va a decir a mí realmente cuál es la verdad. Y entonces pienso, yo creía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, porque resulta de que así me formaron, así me criaron. Y ahora cuando veo en la Torá, resulta que no es así. Y yo tanto que luchaba y tanto que me esforzaba para hacerlo y para enseñar que otros lo hicieran así. Me toca corregir. Lo que tenía era conceptos que son o que difieren con lo que establece la Torá. Y por lo tanto tengo que rectificar. Por eso la importancia de la oración y el estudio, porque sin ella, estas evaluaciones o estas pruebas que nos hacemos a nosotros mismos a través de la tefilá, quedarían a juicio de la persona que lo hace bajo el criterio que trae del mundo. Eso no lo ayuda para nada. La única forma es que yo me pueda evaluar a la luz de la Torá. Si yo me evalúo a la luz de la Torá, ahí sí puedo yo entonces decir que puedo cambiar. Un pensamiento es lo más poderoso que hay. Por eso es que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a influir en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Y unificar las tres debe ser ese trabajo a través del camino de la perfección. Shelemu o perfección espiritual, derivado de la raíz Shelem, que significa completo, pleno, íntegro. Ranjal se refiere al estado de perfección e integridad ética que el individuo adquiere después de haber refinado sus cualidades de carácter. Este grado de perfección ética solo puede ser adquirido mediante estudio, reflexión y sabiduría. La sabiduría es la puesta en práctica de aquello que nosotros hemos adquirido a través del conocimiento o de la revelación. La sabiduría es la forma de aplicar o de poner en práctica algo que nosotros hemos adquirido. Entonces, ya que Shelemu tiene que ver con lo completo, con lo pleno, con lo íntegro, para nosotros es importante entonces
entrar en ese proceso donde podamos ir refinando y tratando cada área de nuestra vida para que todo lo que ya se dijo previamente es un proceso, no falta nada. Ser como el Mesías, actuar sin errores, delastrarse. ¿Qué tanto se ve de llegar a ese punto? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para acercarnos? Porque ya por lo menos nos ubicamos donde estamos. ¿Qué estamos haciendo para acercarnos? Pero los que estamos lejos, ¿qué estamos haciendo para acercarnos? Porque de alguna forma esto nos establece retos. Sí, nos hace asumir un compromiso para cada día poder mejorar. Porque de alguna forma, oye, no tener fallas, no, todavía tengo esta falla. Tienen que empezar a identificarlas y trabajar en función de ello. ¿Qué tanto le está colocando de esfuerzo, de diligencia, de perseverancia en poder lograrlo? Porque de pronto habrán unas que a lo mejor serán más sencillas, pero otras no serán tan sencillas. Uno a lo mejor, en unas a lo mejor solo podrá trabajarlas, en otros necesitará ayudas de otros para poderla trabajar. Recordemos que esta carrera no es de llaneros solitarios. Esta es una carrera que como pueblo vamos avanzando y que de alguna forma unos con otros estamos relacionados. En nuestro pueblo no existe la independencia. La independencia es una maldición. Esas personas, no, que yo soy independiente. Esa es la maldición de la serpiente. Entonces nosotros entendemos que desde que nacemos tenemos que aprender a ser dependientes del Eterno. Dependientes del Eterno. En mi búsqueda y mi esfuerzo yo soy independiente. Porque eso nace de mí. Lo único que para crecer y para avanzar yo necesito de otro. Porque para eso el Señor dice que constituye a personas con dones ministeriales y a través de esos dones ministeriales ayudan a que las personas puedan irse perfeccionando. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que yo puedo querer, pero es que necesito a un pastor, necesito a un maestro, necesito a alguien que me oriente, necesito a alguien que me ayude. Yo estoy buscando, eso nace de mí. Pero es que hay alguien que necesita allí estar para tenderme la mano, para ayudarme, para guiarme, para orientarme y darme las indicaciones para yo seguir avanzando. Por eso es que el crecimiento siempre en la Torá es visto como una escalera. Entonces, ¿qué sucede? Ya que es visto como una escalera, siempre nuestra visión tiene que ser de forma ascendente. Siempre tiene que haber en nosotros ese deseo de subir y de elevarnos, ya que el subir nos eleva espiritualmente y nos aleja secularmente. Ese proceso de subir que se va dando por especie de escalones son etapas. Y para subirlas es a través de pruebas. Y lo que hace que pasemos la prueba, vamos a colocarlo por aquí, es obedecer. Por lo tanto, para pasar de una etapa a otra y subir y elevarnos espiritualmente, necesitamos pruebas que son las que determinan si en verdad hemos adquirido todo lo que necesitamos para el próximo nivel. Es como si estamos en una carrera en la universidad y cuando entramos en el primer semestre nos dan, por decir algo, contabilidad 1. Para yo pasar a la 2 necesito una prueba que me den la base para poder ver contabilidad 2 y así la 3 y la 4 hasta graduarme. Si yo no lo hago, yo voy a estar pasando por pruebas y pruebas y pruebas y pruebas hasta que no las supere para poder ascender a otro nivel. El asunto es que mientras más tiempo pase sin superar la prueba, simplemente me estoy estancando. Y en ese estancamiento, a su vez, este tiempo profético también va avanzando. Y así como voy al ritmo del tiempo profético, en un momento no avanzo y me quedo en el nivel, bueno, por aquí voy, pero no vuelvo a avanzar y el tiempo profético va por allá, y va por allá, y va por allá. Yo me estoy quedando atrás y atrás y atrás y atrás. Ese estancamiento nos destruye, porque lo poco que hemos adquirido en esta etapa, como es la base sobre la otra y no estamos en la otra, en esta se puede perder. Y entonces vuelve otra vez la ceguera espiritual, vuelve otra vez el letargo, vuelve otra vez la indiferencia, que es una de las barreras a vencer, al igual que la ignorancia, la duda y el temor. Por lo tanto, la importancia para nosotros de entender que estas pruebas nos van a ayudar a superar y a ir avanzando en cada etapa,
que nos permite elevarnos espiritualmente, y eso entonces hace que podamos adherirnos al Padre, Con el fin de superarse espiritualmente y acercarse al Creador, el hombre no puede conformarse con la cotidianidad, ni con su propia intuición. Está obligado a invertir tiempo y esfuerzo en indagar y analizar cuál es su deber. La verdadera devoción, enseña Ranjal, depende del perfeccionamiento espiritual y de mucha sabiduría. De allí que si nosotros queremos ir avanzando y de esa manera transitar por este camino de servir al Eterno, necesitamos invertir mucho tiempo y esfuerzo en indagar. Ahora, ¿qué sucede? Que la generación que tiene que ver con la redención final, los mismos rabinos enseñan que venga el Mesías, pero que no seamos parte de esa generación. Por un lado lo anhelan por la manifestación del Mesías, pero no desean ser parte de esa generación por todo lo que esa generación tiene que vivir. De allí que es una generación que se le va a exigir más que a cualquier otra generación, por el peso de la redención que está sobre ellos. Y si la persona no lo entiende, lamentablemente se va a ir apagando sin darse cuenta. Es una generación que dicen los rabinos que de alguna forma irá tomando de ese yexer para que ese yexer tenga mayor inclinación a ciertas cosas que son importantes, pero que de alguna forma desplazan al Eterno. Entonces dice, será una generación que trabaje mucho. Lo secular nos va a absorber. Y al absorbernos lo secular, el tiempo y el esfuerzo para estar entendido, no solamente dónde estoy, sino hacia dónde voy y qué tanto he logrado acercarme o alejarme, o si me he estancado, en función de esos objetivos que me ayuden a perfeccionarme. Eso es lo que va a hacer que puede entender estos tipos de yo. Por lo tanto, para nosotros, como personas que somos parte de esta generación, no podemos obviar todo aquello que la generación, por ser parte de una etapa, encierra en sí misma, para que entonces no sea por ignorancia que de alguna manera nos atrasemos, que la ignorancia no sea el factor que nos destruya. Pero si no nos damos cuenta y empezamos a dejarnos envolver por ese yexer que nos arropa en el trabajo, lamentablemente nos vamos a quedar allí estancados. Y el yexer vestido de bondad, ¿qué nos dice? Pero es que tienes que hacerlo, pero es que tu familia, pero es que es importante, pero es que es esto y lo otro. Y por ir asumiendo más esa visión de ese yexer hará, el yexer hará va desplazando lo que el Eterno establece. Y ese es el principio de Abodá Zará. Todo lo que tiene que ver con el principio de idolatría. Porque de alguna forma tus puntos de vista están por encima de los del Eterno y los desplaza. Y todo aquello que desplaza al Eterno es idolatría. Y entendidos que los idólatras no entran al reino. Elementos para perfeccionar el servicio espiritual. Primero, sentir reverencia ante Él. Necesitamos depurarnos de la trivialidad y la superficialidad de las cosas que hacemos dentro de la congregación. Explico. Cuando hablamos de sentir reverencia ante Él, necesitamos marcar muy bien cuáles son todos aquellos lugares que expresan la santidad del Eterno para que este proceso de santificación se dé. Por lo tanto, si este lugar nosotros lo hemos establecido por dedicación y consagración al Eterno como un lugar santo, para que en él podamos nosotros ser procesados, necesitamos entonces delimitar muy bien qué cosas sí y qué cosas no se deben hacer. Porque si la reverencia ante él, si sentir esa reverencia ante él es importante, la reverencia va a ser la actitud que yo tenga frente al Eterno en un tiempo y en un lugar determinado. La reverencia va a medirse de acuerdo a la actitud que yo tenga en un tiempo y en un lugar determinado del Eterno. Por lo tanto, si este es el lugar, entonces este lugar yo tengo que respetarlo. Por lo menos, si llega a ir a una sinagoga, se va a dar cuenta que ese lugar
donde la gente está enfocada en aquel que está enseñando y todo lo que hay son debates en función del tema que se plantea, pero nadie está ni comiendo ni hablando por teléfono mientras que se está hablando, nadie está tomándose algo, nadie está con otro distraído tratando de hacer cosas, porque el asunto es que estamos frente al Señor, estamos en el lugar donde el Señor debe de reposar su gloria, su presencia, y por lo tanto delante de Él debemos tener reverencia. Cuando una persona va a alguien de gran autoridad, de gran relevancia, y lo va a atender en su oficina, en su despacho, ¿usted cómo va para ese lugar? Y usted va para el despacho de alguien de autoridad, de importancia, de relevancia, para reunirse con él. Cuando usted va, ¿cuál es su actitud frente a eso? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cuál va a ser su conducta en medio de esa persona, en ese sitio? Usted llega y está hablando y usted comiendo galletas y comiendo pepitas, mientras que él está hablando y usted tomando algo. Está hablando y usted mirando para todos lados mientras que él está hablando, o él está hablando y usted pegado con un teléfono. ¿Verdad que no? Si para lo secular tenemos esa consideración, para el eterno mucho más. Porque entonces el lugar que está establecido para eso se hace vano. El lugar que está establecido para eso se hace vano. Pierde el sentido, crea un vacío espiritual, porque de alguna forma estamos cayendo en lo que se llama el Hilul Hashem, y cuando eso lo hacemos y la gloria del Señor se retira, volver a traerla tiene que ser por actos donde nosotros podamos hacer más allá de nuestra fuerza para demostrarle que realmente nos arrepentimos. Mientras que no sea así, aquí no está. Porque de alguna forma no le hemos dado la importancia, porque somos indiferentes. No, yo me siento, pero ¿cómo? No, yo me siento y me tomo esto porque me provoca. No, yo hago esto porque me provocó. No, a mí me gusta hacer esto. No, ya va que el teléfono. No debería. Si usted va a estar en la presencia del Señor, usted quita todos aquellos elementos que perturben ese momento en el cual está con el Señor. Si eso no lo hace, entonces usted tiene un problema que tiene que ver directamente con el hecho de no ser reverente. Y eso hace que esa gloria del Eterno, que debería estar en cada lugar, posándose en medio de una visitación, la gloria no esté. Si cada visitación, y el Señor derrama bendición, en cada visitación, el Señor derrama visitación, porque es algo que hacemos para Él, y nos hemos esforzado para Él, y estar con Él, y todo gira alrededor de Él, y eso no sucede, algún problema pasa, algo está sucediendo. Porque la Torah no falla. En el Señor no hay sombra de variación. Si Él creó un día para acercarnos a Él y tenemos el lugar que va a ser el sitio donde cual nos convocamos o atendemos su voz por esa convocación, ese lugar para nosotros tiene que ser santo. Es tan así, para que vean más o menos la importancia y relevancia que tiene, que Jacob durmiendo puso una piedra como almohada, se acostó. Y en el momento que se acostó tuvo una visión. ¿Qué vio? Los ángeles que subían y bajaban. Vio la escalera. Cuando él despertó, ¿qué dijo? Ciertamente este lugar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo en ese lugar? Agarró la roca. Solamente por tener esa visión, ese lugar lo transformó. Ese lugar lo hizo diferente. Santificándolo, lo separó de todo. Si eso no lo estamos haciendo, porque no tenemos reverencia, este lugar lo hacemos secular, lo hacemos vano. Y el Señor no habita en lo vano, habita en lo santo. Por lo tanto, no es que el Señor no quiera manifestar su gloria, es que nosotros no estamos creando las condiciones de un lugar santo para que Él se manifieste. Y de allí que medimos de forma inadecuada espiritualidad con emocionalidad. Es que los cantos me tocaron, me llegaron, eso fue algo tan impresionante, y eso lo definimos como la presencia del Señor. Eso no es la presencia del Señor, eso es en un momento que usted, en una necesidad o lo que sea, eso viene a usted como un refrigerio por el canto, por lo que sea, que de alguna manera genera su impacto. Usted está de pronto un poco triste y llega a un sitio donde están cantando y todo esto, así sea una iglesia, y tremendos instrumentistas, cantores y tal, y al principio se resiste un poco, pero después va cediendo a la cosa y viene una canción que a usted le gusta o que se la sabe y tal. A lo que hace así se le olvidó el problema. Y lo que están cantando a lo mejor es antiescritural. Eso no quiere decir que está la presencia y que usted fue tocado.
Lo que pasa es que de alguna manera hubo una conexión afectiva. Usted reacciona emocionalmente frente a algo que lo toca y de alguna manera viene a ser como un bálsamo. Pero eso no quiere decir que la presencia del Señor esté. La forma de manifestar la presencia del Señor es santificándonos. Cuando el Señor los llamó a Sinaí y llegaron en ese momento para darle la Torá, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Santifica al pueblo, purifícalos, esto, no sé qué. Y cuando lleguen un momento que no se acerquen, manténlos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ese lugar lo consagró para Él, lo santificó para Él. Por lo tanto, el que se acercaba tenía que llegar con reverencia, con respeto. Este es un lugar santo. Por lo tanto, yo no lo puedo, con mis acciones, secularizarlo o banalizarlo. Pudiera ser visto como una profanación basado en que estamos haciendo algo que no está contemplado dentro del objetivo por el cual se estableció. Quiere decir que ahí difícilmente el Señor pueda manifestarse o glorificarse, porque nosotros mismos colocamos los impedimentos para que Él lo haga. Nuestras actitudes abren o cierran puertas. Nuestras actitudes abren o cierran puertas. Segundo elemento, andar en sus caminos. Andar en sus caminos. Si entendemos este camino de perfeccionamiento y todo lo que tiene que ver con la santidad, que es tan importante, el andar tiene que ser algo progresivo. Andar quiere decir que va paso a paso, paso a paso, paso a paso. En un momento dado, pudiera darse, en un momento de nuestras vidas, que de alguna forma tomamos una pausa porque de alguna manera no definimos ciertas cosas que están pasando para probar, para ver qué sucede y de esta manera entonces volver a retomar todo para ascender a otra etapa. No, ya va, yo veo que algo está pasando y no debe ser, momentico. Voy a desconectarme de todo, voy a centrarme en el Señor, voy a buscar dirección del Señor y de esa manera voy a tener un momento de intimidad para ver qué es lo que está pasando y de esa manera poder subir a ese otro nivel. Yo empiezo a evaluar y a través de esa evaluación y esa prueba, producto de la oración y el estudio, yo empiezo a detectar dónde están ciertas cosas. Ok, ya las tengo definidas, las consideré, las corregí, las trabajé, voy a otro nivel. En ese momento que pudiera ser como una pausa, realmente está trabajando, está caminando. Lo que de alguna forma es que no ha subido, pero en este mismo nivel está caminando. Vamos a ver qué tan largo, qué tan corto hacemos el peldaño. El otro punto, humildad. Creo que de aquí, saldría una clase para hablar de la humildad y entendidos lo que representa ella, ¿no? Amarle no es una expresión, amarle es una acción. Nosotros medimos el amor por lo que expresamos. Cuando le decimos a alguien, yo te amo. En la Torá, el amar es una acción. De hecho, el Mesías dice, si me amas, guarda los mandamientos. No es aquel que dice Señor, Señor, el que hace la voluntad. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Por lo tanto, amar tiene que ver con acciones concretas que le muestren al Señor que lo nuestro no es simplemente un asunto de buenas intenciones, no es un asunto de un conocimiento adquirido, sino que es un estilo de vida en el cual nos estamos haciendo más dependientes a Él y que nos queremos unir a Él y que estamos luchando para quitar todos aquellos obstáculos que impiden que eso se dé. Por lo tanto, el amor yo se lo expreso cuando, a pesar de que existan ciertas cosas que yo quiero, las pongo a un lado por Él. Eso es amar, porque le estoy expresando, tú eres más importante que esto, que yo quiero, que me gusta, que deseo, pero como te amo, yo lo pongo a un lado. Eso es amar. Tener corazón íntegro. Yo tenía ciertos conceptos, ideas de todo lo que tiene que ver la integridad, pero cuando empezamos a revisar todo lo que dice la Torá, citas bíblicas, yendo a original, lo que representan, lo que enseñan los rabinos, lo que dicen los sabios sobre la integridad, de verdad que se le pone a uno el corazón chiquito. Uno siente el estremecimiento adentro, el sacudón, cuando uno le mencionan la integridad. Cumplir con las misbot. El cumplir con las misbot debe ser algo importante para nosotros. Enseñan los sabios que cumplir una misbah tiene que ver con el pensar, con el hablar y con actuar. Si estas tres lo alineamos a la misbah,
entonces cumplimos con el mandamiento. Porque todo mandamiento tiene especificaciones como misboj haleb, misboj halashon, misboj hamaseh. Si estas tres las unificamos, las misbah se ha cumplido. Porque pudiéramos de labios honrarlo, pero nuestro corazón está lejos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No es el que dice Señor, Señor el que entra, es el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, a las tres hay que alinearlas, porque con una de ellas pudiéramos estar, entre comillas, creyendo que hemos cumplido, cuando no es así. Cuando mi pensamiento, lo que yo hablo y lo que yo actúo está alineado, estoy cumpliendo con una misma. Si no, no. Por lo tanto, estos 6 elementos nos ayudan a perfeccionar ese servicio espiritual. Ahora, si eso nos ayuda a perfeccionar el servicio espiritual, los que servimos, en medio de estos 6 puntos, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos? Porque eso es lo que determina el tipo de servicio. Y entendidos que el Señor busca gente que le sirva en espíritu y verdad, y dice que a los tales busca, son personas con estas características. Si esto se posee, entonces nuestro servicio al Eterno, entonces podemos decir que es como olor fragante. Si no, imposible. Cuando vemos nosotros todo el proceso hasta llegar a la puerta del lugar santísimo, nos encontramos con altar de incienso, el altar de los sacrificios, las lámparas, el lavatorio. Todos esos elementos están allí. Y cada uno de ellos nos muestra cosas que tenemos que hacer en ese proceso para llegar a la presencia del Señor que está en el lugar santísimo. Si eso lo estamos trabajando, si estamos llevando a ese lavatorio donde se purificaban, pero se veían porque en el fondo habían espejos para ver su condición. Pero no solamente eso, sino que también iban y presentaban ese sacrificio. Y a través de ese sacrificio, entonces podían tener ese fuego para ir a encender otras cosas. Y una dependía de otra y dependía de otra. Por lo tanto, hasta que no pasaras la primera, tú no podías pasar a la segunda. Llegar al altar de incienso frente a las puertas, frente a la cortina que abría el lugar santísimo, era todo un proceso para poder hacer que con mi actitud las cortinas se abrieran, porque ellos no las abrían, las abría el Señor. Y dicen los rabinos que estaban los querubines en el arca, y dicen que cuando la persona entraba, si era acepto y la actitud era buena, los querubines se miraban, y si no era aceptado, los querubines se daban la espalda. El Ramjal enseña, para que el individuo logre perfección espiritual, debe trabajar en clarificar y verificar. De ahí la palabra leit amet. Son 2 procesos distintos, pero que trabajan simultáneamente. Primero se requiere aclarar cuál es el deber del hombre mediante la reflexión y el análisis, y luego internalizar ese conocimiento de tal modo que la persona quede plenamente convencida. El individuo debe tener clara la mirada. Cuando hablamos de mirada, mabat, no tiene que ver con el hecho de ejercitar el sentido de la vista. Cuando hablamos de tener clara la mirada, mabat tiene que ver con objetivos, con metas. ¿Dónde está puesta mi vista? Cuando vemos nosotros a Mashiach y dice que va a morir, dice, y puestos los ojos en el sumo gozo, quiere decir que su mirada estaba puesta en alcanzar ese objetivo, y el sumo gozo es la forma como se define la celebración de Sukkot. Y entendido que la celebración de Sukkot es la última celebración donde se da la unión de las 2 casas, ese evento es Sukkot. Puestos los ojos en el sumo gozo, pudo pasar por todo eso. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo que cualquier padecimiento simplemente era una etapa para poder lograr el objetivo, Sukkot, el reino. De allí que debemos entender que a veces en nuestra vida hay momentos difíciles, pero simplemente son momentos, etapas, circunstancias. No es un asunto de anclarnos ahí. Ahí no hacemos estadía, ahí no nos sembramos. Eso es parte de un transitar, Por lo tanto, el individuo debe tener clara la mirada, mabat,
se refiere a las aspiraciones y anhelos, con ello también los objetivos, o la expresión megamá, que son los medios o tácticas que debe fijar para lograr el objetivo. Por lo tanto, quiere decir que debemos trabajar en clarificar y verificar. Y el clarificar nos va a ayudar a definir muy bien este yo. El clarificar nos hace colocar cada cosa en su lugar. Después de clarificado, entonces debemos internalizar ese conocimiento de tal modo que la persona quede plenamente convencida. ¿Convencida con qué? Convencida con trabajar en función de aquello en lo cual tiene puesta su mirada. Si yo no deseo fallar, deseo estar completo, no deseo hacer esto, todo eso, necesito clarificar y necesito verificar. Clarificar para entender todo eso que se me está demandando y que entiendo que debe ser mi meta, mi objetivo, y en función de eso debo trabajar. Ahora, ¿qué es lo que impide que yo pueda llegar a eso? Entonces el clarificar es definir todo el panorama, todo ese panorama, y después de establecer todo ese panorama y tenerlo claro, ok, yo voy hacia allá, ya yo sé cuál es el objetivo, sé dónde estoy, sé lo que tengo que transitar, sé lo que tengo que quitar, sé lo que tengo que alcanzar para poder. Ahora lo voy a internalizar. Ahora yo me voy a comprometer. Ahora yo voy a asumir con determinación lograr llegar hasta allá. El asunto es que dentro de nosotros, existen predisposiciones naturales, que son predisposiciones de apatía, de letargo, de indiferencia, de adormecimiento. Y de alguna forma eso impide que día a día nos esforcemos en trabajar. De allí la palabra diligencia. Pero no podemos ser diligentes si previo a ello no somos vigilantes. Aquel que vigila es el que está atento a su vida. Y siendo vigilante de su vida y guardándola como un shomer, entonces se hace diligente. Serisut. El Ranjal nos muestra el siguiente esquema. El propósito del hombre es deleitarse en el Creador. Lugar para experimentar ese deleite, el mundo venidero. Medio para alcanzar ese objetivo, las misbot. Lugar para llegar a cabo esos medios, este mundo. ¿Cuál es el propósito del hombre? Deleitarse en el Creador. ¿Cuál es el lugar para experimentar ese deleite? El mundo venidero. Por lo tanto, este mundo simplemente es un lugar en el cual nos han colocado para transitar una etapa de formación que nos permita ser parte de ese mundo venidero. Si de alguna manera empezamos a amar el mundo, y de ahí lo que dice la palabra en Romanos, de no adaptarnos al mundo. No adaptarnos al mundo es de alguna forma sentarnos para siempre en Egipto. Es empezar a ver que Egipto no es tan malo. Es empezar a buscar la forma de acomodarnos y crear condiciones que nos permitan estar en Egipto sin sentirnos mal. Ya que la visión es ir al mundo venidero. Lograrlo, necesito llevar a cabo una serie de pruebas que me permitan a mí poder llegar a él. Para hacerlo, necesito estar en este mundo. Por lo tanto, este mundo simplemente viene a ser el lugar en el cual yo puedo adquirir todas esas herramientas que me permitan perfeccionarme para ir al objetivo, que es el mundo venidero. Nosotros entendemos que vivimos en este mundo y que de alguna forma hay muchas cosas que necesitamos hacer para vivir en él. Trabajar, X o Y. Pero a veces pareciera que el esfuerzo es para que en este mundo podamos mantenernos muchísimo mejor. Y para poder lograrlo, entonces sacrificamos un tiempo que pudiera ser para el eterno y lo estamos haciendo en función de mejorar más bien nuestras condiciones de vida en este plano, que es circunstancial. Entonces, en vez de estar pensando, esto es pasajero, y más bien voy a trabajar en función de pasar esta etapa para entrar en el mundo venidero, estoy asumiendo esta es la vida. Y yo tengo que mejorar todo para tener calidad de vida y para hacer las cosas mejor y disfrutar más y tener más y todo esto. Te estás anclando acá. Estás viendo esto como un fin y no como un medio. Este es un medio en el cual las diversas pruebas simplemente nos van a definir quiénes somos para luego ver quién es el apto a ser parte del reino. De allí que después que nosotros somos llamados para transitar en este camino, no podemos mirar atrás.
Por eso es que dice, el que mira para atrás no es acto. Yo con lo que tengo, si estoy bien, no debería tener más aspiraciones para mejorar y desarrollarme económicamente y todo esto. Debería tener aspiraciones para desarrollarme y crecer espiritualmente, porque con esto ya yo me mantengo. Mis ambiciones no son económicas. Mis ambiciones, por utilizar el término, tienen que ser espirituales, porque esto se va a acabar. Y mientras más esté trabajando en función de esto, se presenta el Mesías y los encuentra esforzándose en el mundo y no en lo espiritual. De allí que la palabra dice, cuando venga el Mesías, hallará fe, y si los días no fuesen acortados, aún muchos de los escogidos se pueden perder. Quiere decir que ¿dónde tienen puesta la mirada los escogidos? Porque si buscamos el reino del Señor y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Ahora, si estamos pendientes de la añadidura, estamos perdiendo el tiempo. De hecho, no hemos entendido lo que es el proceso de redención. Porque si la redención tiene que ver con restaurar y con restituir, todo esto es una herencia. Restaurar tiene que ser con ese yo. Mientras más trabaje en restaurarme mi identidad a través de la Torá, toda esa herencia se hace parte de mi vida. Y la gente está trabajando en función de tener mayores bienes para esta vida, cuando el Eterno simplemente los da cuando tú estás trabajando en función de lo espiritual. Lo pongo de esta manera. ¿Qué dice Devarim 28? Por haber oído, guardado y puesto por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuántas cosas materiales no hay allí? Entonces, ¿debemos trabajar en función de lo espiritual o de esforzarnos más, de tener 2 trabajos, de hacer extras? Si nos esforzamos más en lo espiritual, todas esas bendiciones vienen. Eso es algo que nos otorga el Padre porque es producto de la restitución. Lo que tenemos que trabajar en función es quién soy yo, y de allí todo lo que hemos establecido para ese perfeccionamiento espiritual. Estamos trabajando mal, porque de alguna forma queremos crecimiento espiritual, pero resulta que buscando lo económico, lo material, estoy dedicándole mucho tiempo y no le estoy dedicando tiempo a lo espiritual. Cuando buscando lo espiritual, lo económico viene como consecuencia. Busca el reino del Señor y su justicia y lo demás te viene por añadidura. Si estás buscando la añadidura es porque le estás dando la espalda al Señor. 2 montañas, bendición y maldición. Si no estás buscando al Señor, estás mirando hacia la maldición. Le estás dando la espalda al Señor. Este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero. Esto es simplemente un medio, no un fin. Quien nos está dando la hora, quien es nuestro reloj, es simplemente Israel. Y mientras vemos profecías que se están cumpliendo, simplemente vemos que se está acercando la hora. Y a pesar de que tenemos el reloj, a pesar de que estamos viendo la hora, estamos trabajando en cosas que no son. Estamos trabajando en cosas que en vez de acercarnos, nosotros mismos nos estamos alejando. No nos están alejando, nosotros nos estamos alejando. ¿Quién es rico? Aquel que se siente gozoso con lo que tiene. No es tener más, y no me malinterprete, no es tener más. Es tener lo suficiente para vivir bien. Si nuestra ambición es no solamente vivir bien y tener más y quiero tener esto y quiero tener esto, usted está enfocado en lo material. Dice la palabra, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. ¿Qué es lo que necesitamos? Una casa, un carro, dinero, lo que sea. Si buscamos el reino, nos llega. Es un esfuerzo en lo espiritual. Y restaurando mi identidad, ok, hijo, esto es tuyo, esto te pertenece, esto te pertenece. ¿Qué hace un hijo suyo para ganar todo lo que usted le da? ¿Qué ha hecho? Desde que es tan pequeñito, usted le ha dado más allá de su fuerza. Si los padres terrenales saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Estamos entonces con una visión errada. Estamos pensando en este plano terrenal. Quiero mejorar en este plano terrenal, quiero crecer en este plano terrenal, quiero tener más en este plano terrenal, no quiero tener otra casa, no quiero tener otro carro, no quiero tener esto, no quiero tener esto. Esas ambiciones se entienden en el plano secular porque ellos mismos dicen, la vida es una sola. Fulano ha tenido éxito. Para nosotros el éxito no se mide por eso. Eso no define el éxito. Nuestro perfeccionamiento espiritual tiene que ser por una búsqueda incesante, constante. Que nunca nos sentamos satisfechos espiritualmente. Siempre con el deseo de querer más, de buscar más, de intimar más.
Más bien el mundo debería ser un enemigo. ¿Por qué perdemos la paz? ¿Qué es lo que dice el profeta? El Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Nuestros pensamientos en qué están perseverando? En el mundo perdemos la paz. Pero si mi pensamiento está perseverando en el Eterno me guarda en completa paz. Yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahora me salgo del abrigo, me salgo de la sombra, estás a tu riesgo. ¿Por qué? Porque te independizaste. Una mentalidad independiente es una persona esclava, está enfermo, no entiende. Nosotros tenemos que ser totalmente dependientes del Señor. Y eso es lo que hace que el Señor pueda darnos tantas cosas. ¿Cuántas cosas no nos puede dar? Si no nos las da, no es porque no quiere, es porque nosotros no estamos trabajando en función de ello. Porque si yo me esfuerzo en ser restaurado, esta herencia tiene que ser mía. Y yo para esto no necesito, vengan, hagan un voto, pactos, cosas. No, si ya está estable, ya está dicho, ya está allí sembrado. Lo que me corresponde es trabajar en mí. Esto es identidad. Mientras yo sea más un hijo del Señor, todo esto viene por añadidura. Y poder servir es más fácil, porque solamente construye el que es un hijo, el extraño no. Salmos 86:11. Salmos 86:11. Enséñame, oh Adonai, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Puntos a destacar. Importante. Enséñame, oh Adonai, tu camino. Que siempre el Señor nos enseñe cómo caminar. Segundo, la verdad. Tercero, afirmar nuestro corazón. Y cuarto, temor. Esos son elementos importantes en nuestra vida. Y afirmar nuestro corazón no es sencillo. Dice la palabra en que engañoso es el corazón. Y afirmarlo no es fácil. Afirmarlo amerita dominio propio, control de la afectividad. Que nuestras emociones no nos jueguen malas pasadas. Para ello la determinación de trabajar en función de eso. De siempre ser probado y estarnos midiendo. De no ver la vida de forma trivial. Siempre ver, oye, ¿qué pasó hoy? ¿Qué viví hoy? ¿Qué pude hacer? ¿Qué no hice? Porque el Señor siempre nos está hablando. Pero si en el momento Él te habla y tú dices, oye, yo creo que me habló, pero no le prestas atención y te vuelve a hablar y lo vuelves a hacer y te vuelve a hablar, llega un momento en que el Señor se va alejando, se va alejando, se va alejando y se pierde la voz. Pero ¿cuánto estás invirtiendo en oír la voz? Si yo quiero escuchar bien, a alguien, ¿me acerco o me alejo? Entonces vemos uno de los puntos importantes en todo esto es que el salmista le pide que le enseñe el camino. En nosotros tiene que existir siempre ese anhelo de ese transitar por ese camino, de siempre estar entendidos cuál es la senda y caminar por ella, porque eso tiene que ser lo más importante, lo más relevante, lo mejor. La vigilancia, seirut, consiste en que la persona se cuide en sus actos y asuntos, comprendiendo y examinando su conducta y comportamiento, a fin de determinar si son buenos o no, para no abandonar su alma al peligro y la perdición, y no seguir sus hábitos como un ciego en la oscuridad. Debe estar atento a lo que hace o deja de hacer, no viviendo en la simpleza sujeto a la realidad. No viviendo en la simpleza sujeto a la realidad. Todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer es relevante. Todo lo que hago y todo lo que dejo de hacer es relevante. Es importante, importante. ¿Por qué es tan importante ser un vigilante, un guarda, un shomer? Porque también debemos entender que en la medida que va avanzando el tiempo y nos acercamos a la redención, hay ciertas profecías y cosas que se tienen que cumplir. Y en la medida que eso se da, entendemos que muchas cosas dentro del plano espiritual que se están activando, a pesar de que de pronto no estamos conscientes de ellas ni las percibimos, pero de igual forma se están activando, eso origina más obstáculos, más barreras, más cosas que superar. De alguna manera hay más elementos que van a ir generando ciertas condiciones que alimenten más nuestra inclinación hacia el mal. De alguna forma, más elementos que alimenten o que sustenten, que nutren, que fortalezcan nuestra afectividad para no lograr ese dominio propio. Y de alguna manera se ve afectado nuestro rol como luz y sal, en el cual
gente de las naciones se toma de nosotros para ser saciados en esa hambre y sed de la palabra. Pero para cumplir eso, producto de todo lo que se está levantando espiritualmente, dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Por lo tanto, si en ese entonces los apóstoles hasta con la sombra sanaban, imagínense lo que iremos a hacer nosotros. Ahora, el hecho de ser constituido nos da un derecho legal, pero el poder que se confiere para cumplir con lo conferido, tenemos que esforzarnos nosotros en desarrollarlo, en perfeccionarlo. Porque si de alguna manera yo no he moldeado mi afectividad y ese poder viene sobre mí en el momento en que alguien me hace algo y yo tengo problemas con la ira, lo primero que voy a pedir es que caiga un rayo. De allí que yo tengo que ser procesado. De allí es que yo tengo que empezar ese proceso de restauración para ir limando y cortando todo aquello que es un impedimento para que se me otorgue entonces el poder conferido a través de la autoridad delegada para yo cumplir mi rol y de esta forma poder ser de bendición e impactar a las naciones. Pero ese poder no se le da a alguien que no ha sido procesado. Tiene que ser alguien que muchas cosas de su vida las está cortando, las está quitando. Un ministro procesado es alguien que ha muerto en muchas áreas. No es el mismo hombre el que fue llamado que el que está en el ministerio. Son dos personas totalmente diferentes. Un hombre procesado es aquel que ha venido tratando con su temperamento, ha venido tratando con su carácter. Ese comportamiento se ha ido moldeando. Tienes actitudes mucho mejores frente a unos nuevos juicios valorativos frente a las cosas que ve, que palpa. Una conducta que refleja realmente que es un hijo del Señor. Quiere decir que hay muchos cambios que son internos. Ese es un camino de perfección. Un camino de crecimiento. Y eso tengo que lograrlo todos los días. Y en el momento en que yo creo que ya lo logré, de pronto le pasará algo a alguien que puede ser ese tipo de persona. Vamos a ver cuál va a ser mi reacción. Y eso es lo que va a determinar, ¿estás avanzando o te estás estancando?